el poder ejecutivo, o sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿ya? O sea, poder legislativo y poder judicial, ¿ya? No sé si se acuerdan, ya, ustedes bien saben cuáles son las diferencias entre el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, quienes componen todos esos ámbitos, ¿cierto? No tienen dudas en eso. Quienes componen el poder ejecutivo, quienes componen el poder judicial, quienes componen el poder legislativo. Ya lo vimos en la clase pasada, vimos por lo menos lo que componía el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Ya? Entonces hoy día igual vamos a ver un proceso de quién forma el poder legislativo, cuál es su función, cómo se crea una ley, que es bastante complicada. Así que ahí vamos viendo. Cualquier duda me avisan el tiro, me pueden escribir por chat, aunque yo prefiero que puedan de alguna forma desmutearse y decirme, porque el chat de repente me cuesta verlo. ¿Ya? Ya. A ver, el poder legislativo en Chile, como les dije, el poder legislativo es el que crea principalmente las leyes, más que crear, aprueba las leyes, ¿ya? Y tiene un carácter bicameral. ¿Qué significa que sea bicameral? Eso lo tienen claro, ¿no? Que son dos cámaras. Por un lado está la cámara del... ¿Qué cámara sería esta? Vamos a ver. ¿Qué cámara sería esta? ¿Nadie sabe? Está la La cámara de diputados, ¿no? de diputados y esto sería Cámara del Senado, ¿ya? ¿Cómo lo podemos identificar que era la Cámara de Diputados del Senado? Porque hay más gente acá, y en esta que hay menos, ¿ya? Son más diputados que senadores, ¿ya? Es decir, para el proceso de creación de una ley, esta tiene que pasar por las dos cámaras, ¿ya? Entonces de repente es bastante complicado hacer una ley, ¿ya? Y ahora vamos a explicar un poquito cómo se hace una ley, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las funciones de, en realidad, el Congreso, o el Poder Legislativo? Es ejercer la representación de la ciudadanía, ¿ya? Acuérdense que nosotros vivimos en una democracia representativa, es decir, nosotros no votamos directamente por una ley, sino que votamos por alguien que nos va a representar para que esa persona vote por la ley que quiera o que proponga la ley, ¿ya? Es decir, nosotros votamos por senadores, por diputados que en sí nos representan. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros no hacemos una democracia directa, como lo era en la antigua Grecia, donde prácticamente todos votaban por una ley. No, acá no podemos votar los 18 millones por una ley, sino que nosotros votamos por alguien que nos va a representar. Y esa persona vota por las leyes que quiere, ¿ya? Supuestamente representando a las personas. ¿Ya? Eso es lo primero que es el Congreso, representa a la ciudadanía, tiene una democracia fundamental, y lo otro es concurrir a la formación de leyes, ¿ya? Es decir, para formar leyes o crear leyes y también para aprobarlas. Principalmente lo que es aprobarla, porque quien puede crear leyes también es el presidente, pero siempre tiene que tener la aprobación de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Entonces eso es súper importante, ¿ya? Y con el caso de las leyes, ¿cuál es el proceso de crear una ley? ¿Ya? Que esto es casi un súper enredo, ¿ya? Tiene bastante partes y muy difícil en sí, o muchas veces fácil, hacer una ley, pero también puede tener muchas trabas, ¿ya? A ver, ¿quién crea la ley? Puede ser el presidente de la República, puede crear leyes, ¿ya? Pero también puede ser cualquier senador o diputado. Entonces, cuando el presidente, lo primero que se hace es mandar un proyecto. Si el presidente manda un proyecto, se llama mensaje presidencial, y si un parlamentario manda un proyecto, se llama moción, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer para crear una ley es, de alguna forma, tener una iniciativa de crear el proyecto, ¿ya? Entonces, lo primero que hacen es hacer el proyecto de ley, ¿ya? Y presentan el proyecto ante la Cámara, ¿ya? A ver, se presenta el proyecto a la Cámara, eso es fundamental, y después se va a iniciar el primer trámite constitucional, ¿ya? Los dos primeros pasos son bastante rápidos, podríamos decir, porque se crea el proyecto, el parlamentario, el presidente lo presenta, y después se da inicio a la discusión, que sería el primer trámite constitucional, que se ingresa el proyecto de ley, y si el proyecto de ley tiene alguna especificidad,
es específico en algo, se puede estudiar por comisiones, ¿ya? Esas comisiones estudian el proyecto, ven si le pueden hacer cambios, ven qué mejoras pueden hacer, ¿ya? Las comisiones tienen que ser del mismo Parlamento, ¿ya? Y posteriormente se va a discutir, ¿ya? Y aquí empieza algo. Si el proyecto de ley nace en la Cámara de Diputados, la comisión empieza en la Cámara de Diputados. Se discute primero en la Cámara de Diputados. Y el primer trámite es en la Cámara de Diputados. Si empieza en la Cámara del Senado, la discusión se hace en la Cámara del Senado, ¿ya? Y después se envía al segundo trámite constitucional. ¿Ya? Si la ley se aprueba en la primera Cámara, si se pasa el primer trámite, pasa al segundo trámite constitucional, ¿ya? Es decir, si damos un ejemplo concreto, la ley del 10% que se habla mucho, y que siempre lo dieron en las noticias como 30 veces, ¿ya? Primero se presentó, se hizo la moción, después se presentó el proyecto, ¿ya? Después se dio la discusión del proyecto, ¿ya? Y en este caso fue a la Comisión de Economía. Entonces ahí diputados empezaron a discutir. ¿Qué pasa después de que se aprueba? Va a un segundo trámite constitucional que se llama a las cámaras revisoras, es decir, a la otra cámara. Si estuvo primero en la Cámara de Diputados, se va a la Cámara de Senadores, donde se empieza a discutir el proyecto. Se puede discutir en particular o en general. ¿Qué quiere decir? Si en general se discute la ley en general completa, pero si en particular se ven punto por punto de la ley, ¿ya? Aquí se puede aprobar en general, es decir, si todos están de acuerdo en aprobarla, se aprueba en general y el proyecto sale como nación, pero también se puede aprobar o rechazar algunos aspectos de la ley, ¿ya? Si la ley tiene tantos artículos, se pueden aprobar el artículo 1, artículo 2, artículo 3, pero el 4 no, entonces ahí se aprueba no en su totalidad la ley, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Y aquí empiezan los trámites. Si se modifica algo de la ley, ya, aunque no le gustó a alguien un punto, se modifica. ¿Qué pasa? Tiene que volver a la Cámara de origen. Es decir, está acá, ya la ley pasó, todo esto pasó, y ahí, que dibujo mal, vuelve de nuevo a la Cámara, y se empieza a discutir de nuevo ese punto. ¿Qué pasa pues? Tiene que volver a la Cámara para volver a pasar este mismo proceso. ¿Ya? ¿Qué pasa si ya se aprobó por una Cámara y después se rechazó en su totalidad el proyecto? ¿Ya? Es decir, hagamos que la Cámara se creó en los diputados, ahora se fue a los senadores. ¿Qué pasa si los senadores rechazaron en totalidad? Se hace una comisión mixta, que quiere decir una reunión de algunos senadores y diputados, ¿ya? Donde empiezan a discutir el proyecto. Y después de que se discute, vuelve a ser presentada es decir, pasa a comisión mixta, vuelve a ser presentada para ver si se aprueba o no. ¿Ya? Ya. Hagamos que se aprueba la ley. ¿Ya? Si se rechaza, ya no se puede presentar en un año más. ¿Ya? Pero si se aprueba la ley, ya todos digamos feliz, se aprueba. ¿Ya? ¿Qué ocurre si se aprueba? Tiene que pasar otro proceso, ¿ya? Que es el presidente. Que el presidente es el que tiene que firmar la ley, ¿ya? Porque una ley no puede estar sin la firma del presidente ni de los ministros. Bueno, si una ley que involucra la economía, tiene que tener de alguna forma la firma del ministro de Economía. Si una ley que tiene de salud, tiene que tener del ministro de Salud, chiquitito, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que se aprueba la ley por el Senado o por los diputados, que sería la Cámara de Revisores, y tiene que ver el presidente si le hace algún veto o una observación, ¿ya? Si el presidente ya no le hace ni un veto, la firma, la ley se promulga, ¿ya? Y se publica. ¿Ya? Es decir, se dice que la ley está aprobada, se firma y se publica en el diario oficial. Cuando se publica en el diario oficial, significa que todos los chilenos la conocemos, ¿ya? Entonces, desde ese día empieza a correr la ley. Si alguna persona no leyó el diario oficial y la ley se promulgó y cometió el delito que promulga esa ley, perdió. Y no puede decir que él no sabía, porque estaba publicado en el diario oficial. Pero en cambio, si el presidente
veta o tiene algunas observaciones en torno a la ley, ¿qué es lo que ocurre? Esto vuelve a ser el trámite. Entonces prácticamente una ley se puede demorar años en salir y años en dar vuelta, ¿ya? Y esto es producto de que sería una cámara, serían dos cámaras en el Congreso, ¿ya? Pues por eso tiene que ser tantos trámites. Y por eso de repente, por ejemplo, cuando veíamos el año pasado la discusión del 10%, por un lado, salía por una cámara, después tenía que ser aprobada de nuevo, después tenía que dar el presidente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí también? Cuando van a comisión mixta y después tienen que volver a ser aprobadas, las leyes tienen que ser aprobadas por 2/3 o rechazadas por 2/3. Entonces se les pone más dificultad a la ley para salir, ¿ya? O para ser denegada. Entonces, 2/3 de tal cámara. Hagamos que son 155 diputados, ¿ya? Para ser aprobada ya no necesitan 50% más uno. Necesitan el 2/3 de la Cámara de Diputados, que serían como 90, por ahí. ¿Ya? 2/3 de 155, como 90, no sé matemáticas. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre la creación de una ley? Porfa, porque es súper complicado. ¿Ya? A todos les complica de cómo se crea una ley, y de hecho tiene más complicaciones de las que vimos acá. Pero ¿hay alguna duda en general del proceso de creación de una ley? Lo que importa es que siempre tiene que de alguna forma pasar por las dos cámaras y después por la aprobación del Congreso. ¿Ya? Respondan por chat o por audio. ¿Ya? Gracias, Vicente, gracias, Giselle. ¿Ya? Los demás están, ¿cierto? Clarito como el agua. Igual le cuesta mucho, de hecho a mí me costó mucho entender esto de las leyes, porque es un trámite súper engorroso, ¿ya? Que tiene que volver a pasar por unas cámaras, entonces sacar una ley es bastante complicado, si alguien se opone. Claro, por eso se demoran tanto, como dice el Vicente, se demoran tanto porque tienen que aprobar por una ley, por un congreso, perdón, tienen que aprobar una cámara, después tienen que aprobar la otra, y si alguien le hace una modificación, tiene que volver a la otra, y después de nuevo se tiene que votar, ¿ya? Y acá el presidente también tiene mucho poder, porque el presidente puede retrasar de alguna forma la aplicación de una ley, como lo que pasó con el segundo 10%, ¿ya? Que ahí fue el presidente que de alguna forma le puso algunas trabas al proyecto de los diputados y presentó su proyecto, que era igual, en realidad. Pero su proyecto también le dio urgencia. Entonces, de alguna forma, ¿qué hacía? El presidente de alguna forma apuró su proyecto, que era igual al otro proyecto, ¿ya? Y el otro proyecto lo retrasó. ¿Ya? Son cosas que solo suceden acá, pero era un mismo proyecto. Ya. Esto que es súper complicado, pero que entiendan lo importante que es, que tienen que pasar cierto proceso bastante enredado, ¿ya? Y de hecho después vienen más comisiones. Bueno, ya, a ver, ahora vamos a ver el Senado, ¿ya? El Senado, como dice ahí, está compuesto por 43 senadores, ya hasta el 2022 está compuesto por 43 senadores, perdón, porque después del 2022 van a llegar a ser 50 senadores, ¿ya? La duración del cargo son 8 años, ¿ya? Y hace poco salió una ley, es decir, este año creo que salió, o el año pasado, en septiembre del año pasado, que los senadores solamente se pueden reelegir una vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, a ver, hay un profe el año pasado sacaron una ley que lleva años, acelerar, ¿se puede acelerar? Porque ya, eso también es una discusión política, si de repente se pueden acelerar algunas leyes porque el presidente tiene la facultad de acelerar unas leyes, también los senadores y diputados también le pueden dar mayor importancia. ¿Qué pasa con una ley cuando es rechazada en su totalidad? No se puede volver a presentar en un año más. Entonces ahí también pueden retrasar, el presidente puede ir retrasándola de hartas maneras. Por ejemplo, imagínense, volvamos acá. Acá tenemos, hagamos que pase el primer trámite una ley. Después, acá hay algunos senadores que no les gustaba la ley y le quieren hacer una observación. Tiene que volver atrás y demorarse una semana o demorarse un mes, ¿ya? Entonces después se puede volver
después le pueden hacer otra observación. Igual hay procesos que lo aceleran, como las comisiones, ¿ya? Cuando ya es mucho, las comisiones pueden ir siguiendo ya, arreglando, y después cada vez, por ejemplo, para ir rechazando alguna ley, tienen que ponerle, tener más quórum. Ya si finalmente el quórum supera los 2/3, ya la ley no puede ser rechazada y tiene que ser aplicada. ¿Ya? Lo mismo pasa con el presidente. Si el presidente intenta vetar, por ejemplo, intenta vetar una ley que fue creada en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y 2/3 de los diputados dicen no, no queremos el veto del presidente, el presidente tiene el plazo de 1 mes para firmarla, y si no la firma, la ley está aprobada. Se da a entender que está aprobada. ¿Ya? Entonces, aquí vimos también el caso del 10%, que el presidente no quería aprobarla, entonces decían, ya, el presidente la va a vetar, pero si la vetaba tenía que volver a la Cámara de Diputados, y había más de 2/3 de diputados que estaban a favor de la ley. Entonces no se acaba con vetarla porque igual iba a tener que firmar. Lo que sí, el presidente tenía el plazo de 1 mes para firmarla. ¿Ya? Se podía demorar 1 mes y nadie podía hacer nada. Si pasaba 1 mes, quedaba aprobada igual. Eso. ¿Ya? Entonces igual pueden ir demorando las leyes. Y es por algo también político. O sea, porque de repente hay algunas personas que no les convienen o la ley está en contra de sus ideas. Entonces por eso de repente se demoran. ¿Ya? Por ejemplo, la ley del 10%, el gobierno no le convenía, entonces lo que intentaba era retrasarla, y buscar algunas soluciones de otras, por ejemplo, entregando bonos. ¿Ya? Entonces lo que quiso hacer muchas veces el gobierno fue retrasar esa ley, y mientras se retrasaba, ir entregando otras soluciones. Pero finalmente todos vimos cómo terminó. Y ahora se está hablando de un tercer retiro. Ya, volviendo a los senadores, está compuesto por 43, ¿ya? Y es porque, por un lado, se cambió el sistema de en 2014, que ahora iban a ser 50 senadores, pero los senadores duran 8 años, ¿ya? Pero se renuevan la mitad de la Cámara cada 4 años. Entonces, por ejemplo, si sale una persona en 2014, su cargo dura hasta el 14 más 8 serían 2023. 2023, ¿ya? Pero en cambio, los senadores que estaban antes van a terminar el 2018, claro, en el 2018. Entonces, ese cambio hace que en 2023 recién empiecen a ver lo que son 50 senadores, ¿ya? Por ese choque de horarios, podríamos decir, ¿ya? ¿Qué pasó el año pasado? Una ley que dijeron que los senadores no podían ser reelectos más de una vez porque iban a estar más de 16 años. Ahora pueden estar máximo 16 años en el cargo, ¿ya? Porque hasta el día de hoy teníamos senadores que prácticamente llevan 30 años en el cargo, siguiendo siendo senadores. Entonces, desde el 2022 en adelante, solo pueden estar senadores que hayan estado menos de 16 años. Entonces ahí vamos a ver que algunos senadores no se van a poder repostular, ¿ya? Es importante. ¿Ya? Y eso fue algo que se habló también el año pasado, cuando había muchos senadores que estaban en oposición a eso, porque prácticamente no iban a poder optar por una reelección. Y de hecho dijeron que sea la última vez, y ellos están 8 años más. Prácticamente iban a estar casi 24 años, 32 años, cualquier múltiplo de 8 años. ¿Ya? Pero hasta ahora solo se pueden 16 años. Cualquiera ahora que haya estado más de 16 años no va a poder seguir. Claro, lo mismo pasa con los alcaldes. Si el año pasado fue la ley de los alcaldes. Los alcaldes tampoco pueden estar más de 12 años. ¿Ya? Entonces querían retrasarla. Bueno, finalmente no se la aprobaron. ¿Ya? Requisitos para ser senador: ser un ciudadano con derecho al sufragio, es decir, no haber estado con pena aflictiva, es decir, más de 3 años y un día, tener más de 35 años de edad, ¿ya? Eso es otra cosa que tienen que tener, y haber cursado la educación media o equivalente. ¿Ya? ¿Qué función tienen los senadores? ¿Saben quién es ella, no? Ella es la presidenta del Senado, por eso la puse, es Yana Proboste. ¿Qué función tienen los senadores? ¿Ya? Y acá tienen bastantes funciones, ya según la Constitución, estas son las funciones que tienen los senadores, ya. La principal función que les marqué acá es la
función legislativa, es decir, de crear y aprobar leyes, ¿ya? Otras funciones son conocer las acusaciones constitucionales, ¿ya? Que hace la Cámara de Diputados, ¿ya? Cuando los diputados hacen, por ejemplo, dicen que el ministro ha ido contra la Constitución y hacen una acusación constitucional, los senadores son los encargados de ver si eso es aplicable o no. ¿Ya? Ahí tiene que ver, y después deciden si eso es admisible o no. Entonces los senadores votan si en realidad el ministro fue contra la Constitución o no fue contra la Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ocurrió con Chadwick. ¿Se acuerdan de Chadwick, el primo de Piñera, que era ministro del Interior? ¿O no? ¿Ya? Él fue acusado de ir contra la Constitución por no proteger los derechos humanos de las personas. Incluso es más, ir y de alguna forma violar los derechos humanos de las personas, sobre todo con lo que fue en octubre, ¿ya? Entonces ahí la Cámara de Diputados hizo una acusación constitucional y el Senado dijo si sí o si no, ¿ya? Finalmente se dijo que sí, fue de alguna forma es culpable y Chadwick no puede de alguna forma asumir cargos públicos en 5 años. Lo mismo pasó hace muchos años con la presidenta actual del Senado, que ella también la acusaron constitucionalmente, ella era ministra de Educación, y la acusaron constitucionalmente y no pudo asumir cargos públicos en 5 años. Y ahora es presidenta del Senado, ¿no? Una mujer persistente. Ya. Otorga rehabilitación ciudadana, es decir, le puede dar el derecho a sufragio a otras personas, prestar o negar consentimiento al presidente de la República, ¿ya? Es lo que tiene mayor fiscalización al presidente de la República. Otra cosa que pueden decir es que el presidente de la República se puede ausentar o darle permiso al presidente de la República por irse más de 30 días del país. Es decir, el presidente del país no puede irse más de 30 días del país. ¿Ya? Le tienen que dar permiso. A ver, profe, pero al final casi siempre lo dicen. Sí. Bueno, eso no debería ser así, pero ocurre. ¿Ya? ¿Qué también puede hacer el Senado? Declarar la inhabilidad del presidente de la República. Es decir, si ven que el presidente está loco, tiene algún problema, tiene un problema mental que inhabilite las funciones de un presidente o algún problema de salud, ellos pueden declarar que el presidente no puede quedar como el presidente, ¿ya? Es decir, si ellos dicen que Piñera está loco, y todos votan que Piñera está loco, el presidente tiene que asumir que él no puede ser, o no está disponible para ser presidente. Y ahí lo reemplazaría el primer ministro, o en este caso, el presidente de la Cámara, del Senado, dependiendo cuánto tiempo quede. ¿Ya? Y por otro lado también, aprueba la designación de los fiscales, a los ministros de la Corte Suprema, al fiscal nacional, ya que el presidente de alguna forma los elige, pero siempre tiene que tener la aprobación del Senado. ¿Ya? Esas son las principales funciones del Senado. Ya también tienen más que ver, o mayor importancia que la del diputado, que tiene que ver con la administración del país. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más hacen los senadores y diputados? También eligen a ministros del Tribunal Constitucional. ¿Ya? El Tribunal Constitucional es, como dice su nombre, un tribunal que cuando hay que ve que las leyes sean acordes a la Constitución. Por ejemplo, vemos el ejemplo del 10%. El presidente, según nuestra Constitución, es el único que puede declarar una ley o crear una ley que involucre gasto fiscal. Es decir, el único que puede ver las platas del país. ¿Ya? La ley del 10% de alguna forma tiene que ver con un gasto fiscal. Entonces, el único que la puede crear es el presidente. ¿Qué ocurrió con la ley del 10%? Se acusó mucho de que iba a ser llevado al Tribunal Constitucional porque supuestamente esa ley iba en contra de la Constitución. Entonces, cuando esa ley va al Tribunal Constitucional, es el tribunal el que ve si en realidad esa ley va en contra de la Constitución o no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que ir viendo.
El Tribunal Constitucional es algo que es muy importante muchas veces para parar algunas leyes o para rechazar algunas leyes o para hacer más tramitoso lo que es la creación de una ley. Otra cosa también fue con la ley de aborto, ¿ya? Que también algunos diputados alegaron que iba en contra del derecho a la vida, entonces lo mandaron al Tribunal Constitucional. Finalmente el Tribunal Constitucional dijo que no. ¿Por qué es importante también quiénes integran el Tribunal Constitucional? Porque es un cargo político en sí, ¿ya? Viene de la ideología, así que entonces el Senado también elige a 2 miembros del Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces ahí también ve por qué lado político va, porque si es de un sector o de otro sector, ¿ya? Y también tienen que aprobar los 2 miembros que nombra los diputados. Entonces finalmente tienen harto peso a la hora de influir en el gobierno, en el Estado, principalmente porque pueden haber leyes que a un sector no le gusten y tener más gente en el Tribunal Constitucional para rechazar. Por ejemplo, la ley de aborto, si ha habido mucha gente de un sector que estaba en oposición a esa ley, lo más probable es que la ley de aborto se hubiese rechazado. Pero no fue así que fue aprobada, ¿ya? Por otro lado, tiene que estar, el Senado aprueba el nombramiento del Contralor de la República, ¿ya? Contraloría es la que vigila todo el buen funcionamiento de las autoridades. Entonces es súper importante la persona quien esté en Contraloría. Entonces, de alguna forma, tiene influencia en ese sentido. Entonces, lo que siempre le conviene, de alguna forma, al Poder Ejecutivo es estar en buena con el Senado, porque el Senado, de alguna forma, le puede traer obstáculos al gobierno o a la administración, porque tienden a un poco a equilibrar las fuerzas, ¿ya? Si bien el presidente tiene mucho más poder en el sentido de este equilibrio de fuerza, el Senado también pone de su parte. También puede de alguna forma oponerse o de alguna forma apoyarlo. Tiene que tener la aprobación del Senado. Ya. Por otro lado están los diputados. Ahí está el profesor César, ¿ya? ¿Cuál es la función de los diputados? Volvemos a la misma función. Función es legislar, ¿ya? Hacer las leyes, ¿ya? Otra de las cosas que tienen que hacer, aprobar las leyes también, tienen que adoptar acuerdos o sugerir observaciones al presidente de la República por medio de ministros. Citar a un ministro para formular preguntas en relación a sus materias. Y ahí esto es muy importante porque se utiliza mucho, ¿ya? Si ven que un ministro está haciendo algo malo, por ejemplo lo que pasó con Chadwick, ¿qué hacen los diputados? Lo pueden citar a que responda por lo que está haciendo, ¿ya? Entonces ahí son las apelaciones que se le hacen efectivamente en el Congreso, donde hay un diputado que le dice prácticamente al ministro por qué hizo tal cosa, ¿ya? Y eso tiene que ver después con las acusaciones constitucionales, ¿ya? Por otro lado también tienen labores fiscalizadoras, ¿ya? Principalmente contra todo lo que serían los ministros de Estado y otras instituciones, por ejemplo los alcaldes, ¿ya? Como se decía muchas veces, no sé si vieron el ejemplo de Katy Barriga, que una vez, como el año antepasado, utilizó un auto fiscal para hacer un TikTok, ¿ya? ¿Qué hicieron los diputados con su labor fiscalizadora? Le dijeron a la Contraloría, por favor, vea eso, porque eso es ilegal, está usando plata de todos los chilenos, principalmente de toda la municipalidad de Maipú, para hacer un TikTok. Cosa que, exactamente, yo no, ¿ya? Cosa que no se puede hacer, ¿ya? Ninguna autoridad puede utilizar la plata del Estado o la plata del país, de todos nosotros, para cosas personales, ¿ya? Como para hacer un TikTok o para irse de vacaciones, porque ahí están los senadores, o sea, perdón, los diputados que tienen que ver y fiscalizar eso, ¿ya? O por ejemplo, que otro diputado gaste mucha benzina, prácticamente había una Andrea Molina, creo que fue, que le vieron cuánto gastaba en benzina en un año y prácticamente daba la vuelta al mundo como 7 veces con toda la benzina que había echado. Entonces ahí están los diputados encargados de fiscalizar eso y decirle a la Contraloría, oye, ve eso porque es algo raro, están gastando plata que no debería ser. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, no? La labor de
además de hacer leyes, también tienen otras labores como la fiscalización. Ya, esto es en torno a lo que sería el poder legislativo, ¿ya? Aquí volvemos a lo mismo que vimos en la clase pasada, que sería qué requisitos tienen que tener los diputados: 21 años, haber cursado educación media, residir más de 2 años en donde están o de donde se candidatean. ¿Ya? ¿Cómo funciona también el Congreso? Antes de adelantar, era con un quórum mínimo calificado, ¿ya? Es decir, el Congreso no puede funcionar si no tiene a tantos diputados o tantos senadores. Principalmente tienen que tener la tercera parte para funcionar. Si tienen menos de la tercera parte, no pueden funcionar. Y ahí hay otra cosa con la ley. También me preguntaron, ¿por qué muchas veces se pueden retrasar las leyes? Es porque no van a trabajar. ¿Ya? Si no van a trabajar, no pueden hacer leyes. Y si hay una persona trabajando, no tiene un quórum mínimo. Tiene que haber más de 1/3 de los diputados para realmente funcionar. Si hay menos, no se puede. Y eso es lo que hacen de repente para no aprobar algunas leyes, ¿ya? Que de repente no van. Entonces, como no van, no puede funcionar el Congreso, porque no hay una representación. Entonces ahí de alguna forma siguen retrasando algunas leyes, ¿ya? Y otra cosa como funciona por sesiones de sala, ¿ya? Se ponen a discutir sobre la ley que quieren. Ya. Las comisiones, eso que también otra cosa que se me olvidó mencionar, son cómo van a trabajar los senadores y diputados, ¿ya? Si hay alguna ley que necesita algún estudio, los senadores y diputados tienen comisiones, ¿ya? Por ejemplo, tienen una comisión de Hacienda, por ejemplo, donde están los diputados, 13 diputados, que si llega una ley que involucre un gasto, los diputados la estudian, y después ven si hay que hacerle modificaciones o no, y después la votan, ¿ya? Pero principalmente las comisiones sirven para estudiar una ley, y para ver si quieren hacer un cambio o no. Pero en el Congreso tiene comisiones permanentes, ¿ya? Donde se estudian las leyes, ¿ya? Porque de repente no van a estar los 155 diputados discutiendo una ley, sino que están pequeñas comisiones, y esas comisiones después les comunican a los diputados lo general y ven si se aprueba o no la ley. Si no estarían, si la ley ya se demora, imagínense, estén discutiendo los 150 ley por ley, ¿ya? Entonces se dividen en comisiones. Entonces después las comisiones van de diferentes partidos, son 13 diputados, estudian la ley, ven qué cambio le quieren hacer, si está bien, y después la presentan y la votan, ¿ya? Esos son con algunas leyes que son más complicadas, ¿ya? Si hay una ley que no necesite mucho estudio, se salta en la comisión y siguen adelante, ¿ya? Ahora sí, el Poder Judicial y el órgano judicial, ¿ya? Gracias. El Poder Judicial, ya, como ya lo saben, bastante simple, es el encargado de hacer funcionar la ley, ¿ya? Es decir, aplicar la ley, ¿ya? Más que aplicar la ley, ejecutar si alguien no cumplió la ley, va al Poder Judicial. Entonces, ¿qué hace? Resuelve los problemas con la ley, ¿ya? Conoce las causas, por qué se violó la ley, y ejecuta finalmente lo que se sanciona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien va contra la ley, choca a una persona con estado de ebriedad, antes de ser llevado a la cárcel, tiene que pasar por el Poder Judicial, porque la Constitución dice que en Chile solo es culpable la persona que hay pruebas, dice que hayan pruebas que es culpable. No hay esa forma inquisitiva que tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente, sino que eres inocente hasta que demuestres que es culpable, ¿ya? Si no puedes demostrar que eres culpable, eres inocente. No es al revés, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber este trámite del Poder Judicial. Entonces primero se conocen las causas, se resuelven y después se aplican, ¿ya? Es decir, el Poder Judicial conoce, ya, esta persona iba en estado de ebriedad, ya, tenemos todo lo que sucedió, resuelven lo que va a suceder, ya, es culpable, no culpable, y después se ejecuta. Si es culpable, se va a la cárcel, si no, es libre, ¿ya?
¿Dudas sobre esto? Esto lo vemos siempre en las noticias, ¿ya? Donde quien actúa principalmente los fiscales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí también hay instituciones, ¿ya? La institución principal es la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema es la que dirige todos los tribunales del país, ¿ya? Dirige, les da la plata, organiza todos los tribunales del país, ¿ya? Consta con 21 ministros, ¿ya? Son 21 personas que forman parte de la Corte Suprema, más su presidente, que es el de la fotito ahí, hace poco. ¿Y quién los elige? El presidente, pero en base a una terna, que fue lo que le expliqué la semana pasada, ¿ya? Que va acá todo se asigna por terna. Entonces, la Corte Suprema le dice, ya, acá tienen 3 abogados, ya usted tiene que elegir a uno de esos 3, presidente. ¿Ya? El Senado también le pasa 3 abogados, usted tiene que elegir a uno, ¿ya? Y así se van viendo. Después tienen que ser ratificados por el Senado, ¿ya? Es decir, al presidente no le pasan, o el presidente no elige a quien quiere, le dan una lista, ¿ya? Y así de alguna forma se intenta equilibrar los poderes, ¿ya? Tenemos la Corte Suprema, que es la principal, la más grande. Después vienen las Cortes de Apelaciones, las Cortes de Primera Instancia, perdón, es al revés, Cortes de Primera Instancia, ¿ya? Que son las cortes que de alguna forma ven los casos, ejecutan los casos y sentencian, ¿ya? La mayoría son electos por el presidente de la República, ¿ya? Tienen que estar de alguna forma apoyados por los senados, etcétera, etcétera, pero son los tribunales que aplican la ley, ¿ya? Y después viene lo que serían las cortes de apelaciones, ¿ya? Que es cuando se apela de alguna forma, porque los tribunales de primera instancia dicen que de alguna forma no están de acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, si un tribunal de primera instancia dice, ya, él es culpable, y la otra persona puede apelar. Tiene que ir a apelar a la Corte de Apelaciones, ¿ya? Apelar sobre lo que dice acá, dictado por tribunales de primera instancia. Es decir, si ese tribunal dice culpable, y se puede apelar, se va a la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones dice que eres culpable, perdiste, nada más que hacer. ¿Ya? Ya, con esto ya estaríamos claro y haber terminado todo lo que tiene que ver con la organización del Estado. Ya no tendríamos, ya vimos el poder ejecutivo, ya vimos lo que es el poder judicial y el poder legislativo. ¿Ya? Para después ya comenzar a ver lo que tendría que ver con las funciones de la democracia, cómo funciona la democracia en Chile y la participación ciudadana. Ya, ¿hay alguna duda hasta acá? Porfa, ahora o callen para siempre.